Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa 2025 de Sin Trincheras. Como siempre, tratando de explorar cómo se configura una identidad política, la trayectoria de dirigentes, los recorridos, los conflictos que van surgiendo con esa actividad. Hoy tenemos el gusto de compartir con Alejandro Echegaray, un dirigente radical que ha transitado por diversos lugares de la vida política, si no me equivoco, creo que siempre desde el radicalismo. Así que bueno, un gusto, Alejandro, que compartas con nosotros estos encuentros. Es un gusto para mí, Ariel. Estaba pendiente desde el año pasado esta visita, así que para mí es un placer la invitación a charlar y bueno, espero que sea de utilidad. Espero que tu ansiedad sea bien respondida, digamos. Bueno, como me has dicho que hayas visto algunas entrevistas, suelo comenzar por la familia, qué familia políticamente tenías, cómo se constituyó. Y en tu caso en particular, si no me equivoco, tu primaria es en el campo. Así es, sí. Es en el campo. Sí. Yo nací en la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos. En realidad vivo en La Plata desde el año 83, pero soy de origen entrerriano. Tengo como eso. Es muy común en La Plata ver muchos que se radican que vienen de otros lados, ¿no? Exacto. Y nací en Gualeguay, pero toda mi infancia transcurrió en el campo, digamos. Mi papá era agricultor y mi mamá maestra rural. O sea que fui a la primaria toda en el campo. Mi infancia fue ahí, en un lugar a 40 kilómetros de Gualeguay. Un lugar como tantos otros que hay, donde hay un par de escuelas, una comisaría, una salita de salud y no muchas cosas más. ¿Y tiene un nombre el lugar? Aldea Asunción. Tiene un nombre, existe. Es Aldea Asunción. Un muy lindo lugar, sí. ¿Y hoy lo habitan qué cantidad de gente? Y 600, es una comuna de 600 habitantes. No tiene consejo de tiene como una especie de consejo consultivo, pero es una comuna de segundo grado, le llaman allá. Tiene un alcalde, un jefe comunal y debe tener un consejo ad hoc de 4 o 5 miembros, no sé, una cosa así, no mucho más. Así que sigue siendo un pueblito, una aldea. Claro. Aldea Asunción se llama. Aldea Asunción. Bueno, y después en la secundaria, sí, como no había oferta secundaria en ese lugar, mi mamá era maestra de la escuela, fui a Gualeguay. A Gualeguay sí hice mi secundaria ya en una ciudad, que Gualeguay hoy es una ciudad de unos 50.000 habitantes, más o menos, Claro. De las más antiguas de Entre Ríos. Y ahí transcurre tu secundaria. Ahí transcurre mi secundaria, sí, hasta que me vengo a La Plata en el año 83. Bien. Que hago toda la secundaria en Gualeguay. Yo en mi cabeza, digamos, me pasaba campo, pero tu padre era agricultor. Era propietario. Sí, un pequeño productor, productor. De la zona. Sí. Digamos, la zona tiene extremos, tiene pequeños productores. Él además también era contratista, tenía algunas máquinas y con eso trabajaba para campos de terceros, digamos, para otros. Sí. Y grandes estancias de terratenientes históricos de Entre Ríos, digamos, apellidos como Berizo, como Anchorena, ese tipo de cosas que están en la provincia de Buenos Aires y en las provincias de la Pampa Húmeda siguen estando. O sea, mi padre era definitivamente un prestador de servicio y el pedacito de campo de mi padre era muy... Sí, bueno, digamos, seguimos teniendo un pedacito de campo allá, que no, un campo de... Chico, claro, un productor chico. Sí. Así que bueno, pero él desde los años 50, ya mi abuelo también, eran gente de ahí, del lugar. ¿Tu primer antepasado inmigrante cuándo es? Por el lado de los de Echegaray se hunden en el tiempo, son vascos que vinieron a la provincia de Entre Ríos, que entraron por la República Oriental
pero en los años 1830, en una oleada muy antigua. Por el lado de mi madre tengo el abuelo gallego directo que vino en 1915, que era un sastre, y ese sí, vino de Galicia y vino en la oleada de principio de siglo. Pero también va al campo. No, ese se instala en Gualeguay y es un sastre, que es el padre de mi mamá. Mi mamá era de Gualeguay y se fue de maestra rural al campo. Bien. Entonces, en mi fantasía, yo hacía campo, agricultor. Imaginé tu padre naciendo en torno al 1940. Mi padre en 1929. O sea que vos nacés ya con... Ya mi padre era grande, 35 años. 35, 36 años cuando vos nacés. Mi madre nació en el 36, o sea, mi madre era unos años menor. Así que sí, yo fui... Claro. Sí, en esa época, no sé, se casaron grandes ya. Se casaron, ¿no? Grandes. Para los cánones de la época. Obviamente. Entonces, imaginaba, así como prejuicio y esto, como un ámbito desde el punto de vista del clima ideológico poco peronista, por ser suave. En el caso de mi madre, viene de familia radical. Yo mi primer contacto con el radicalismo lo tuve por el lado de ese abuelo sastre, que como inmigrante que llega en 1915, se obnubila y siente que Irigoyen... lo toma como referencia. Lo toma como referencia ese inmigrante gallego que viene y hace su vida, cría su familia, arma su negocio de sastrería. Y bueno, entonces él era muy irigoyenista. Mi primer contacto con el radicalismo viene por el lado de encontrarme que preguntaba yo desde muy chico que había un busto bastante despintado arriba de un mueble en la casa de mis abuelos maternos. Yo mi abuelo no lo conocí, pero mi abuelo se identificaba mucho con Irigoyen. Sentía que... Y había un busto. Había un busto y sentía que era el presidente que le dio que lo recibió en su llegada, y donde él desarrolló toda su actividad en el marco de esa presidencia, ¿no? Del radicalismo de los años del 16 a partir del 16 hasta el 30. Claro. Y es más, era una situación de duelo cuando lo voltean a Irigoyen en el año 30 para esa familia. Pero no era militante propiamente. Y en el caso de mi padre, mi abuelo era más de una familia conservadora, sí, pero no tenían una gran participación política. Y mi padre, cuando viene, él mismo me decía, cuando el año 50 que termina la colimba, viene a la ciudad de Buenos Aires a trabajar en La Boca como obrero, tuvo su encantamiento con el peronismo. ¿Tu padre fue obrero acá? Sí, fue obrero acá en La Boca y en Espeleta. En la industria de... Sí, fue obrero. Y en ese momento alguna cuota de influencia... Porque el padre en ese momento el campo andaba mal, entonces a los hijos, medio que tenía 3 hijos varones y les pidió que fueran en búsqueda de otras oportunidades porque no los podía mantener. Por eso te digo, no era un terrateniente mi abuelo, era un hombre de un campo que no daba para mantener 3 familias. Entonces... viene acá en el 50, termina la colimba y en el peronismo le toca esa etapa. Es más, siempre me comenta que el fallecimiento de Evita, él estaba en ese momento no existía el Italpark, pero estaba el parque de diversiones de Retiro, que se cortó la luz a la hora y anunciaron el fallecimiento de Evita y él estuvo presente en esa etapa, digamos. Sí. Y tenía un cierto encantamiento por el peronismo de esos primeros tiempos, pero se vuelve al campo, se le presenta una oportunidad de poder adquirir una de sus primeras máquinas junto con su hermano y arrancaron muy como podían. Y cuando cae Perón, mi viejo sí adopta una actitud más
más refractaria al peronismo, porque ahí aparece una situación de cierto desahogo para ciertos sectores de la economía del campo y logra prosperar. O sea, él prospera más. Él era bastante gorila, de ahí se transforma en bastante gorila. O sea, no tiene un origen bastante gorila, pero después se va configurando. Pero fíjate vos, ¿no? Él cuando llega acá, después de la colimba, fue obrero, tuvo una relación de alguna manera afectiva con el peronismo. Pero bueno, obviamente que ya en esa última etapa el gobierno peronista estaba en una situación de fuertes limitaciones económicas a nivel mundial, había un proceso inflacionario bastante elevado y la situación estaba muy complicada. El IAPI, que era un gran instrumento que había creado el peronismo, en un momento fue un gran instrumento para proveer de insumos, pero tuvo una limitación muy fuerte a la hora de comprar la producción. La cuestión es que en los últimos años esos sectores encontraron como un desahogo cuando se libera la exportación con la Revolución Libertadora, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, él a partir de eso es como que siente que había vivido equivocado la etapa anterior. Yo obviamente no participé nunca del peronismo, por eso te digo, mi relación con el radicalismo viene por el lado de mi familia. Y viene desde muy temprano, digamos. Pero en realidad, allá, viste, vos ponete a pensar que toda la dictadura yo la pasé en la escuela secundaria, en una ciudad que estaba muy alejada del centro de acción de la dictadura en forma feroz. Digamos, después yo de ahí paso a la ciudad de La Plata, que fue la ciudad más agredida, con múltiple cantidad de desaparecidos, exiliados, centros clandestinos, etcétera, etcétera. Pero en Gualeguay era como que se vivía una situación en la cual no pasaba nada, digamos, ¿no? Claro, no había efectos no directos. Había efectos, después nos enteramos que había efectos, pero en el momento no. Entonces, mi relación con la militancia empieza efectivamente cuando llego a La Plata. Claro. ¿Pero vos en el secundario estás en el centro de estudiantes o haces? No, porque no había centro de estudiantes, no había nada. En el 82 terminó mi secundario. Había algunos, la dictadura no había nada que tuviera que ver con centros de estudiantes, y menos en una ciudad marginal de la provincia de Entre Ríos, digamos, claro. Entonces, mi relación con la política y con la militancia, si bien traía esa tradición de orientación radical. De orientación radical por el lado de la familia de mi mamá, pero era una cosa que no venía por el lado de la militancia. Y lo que para tu abuelo fue Irigoyen, para vos fue Alfonsín en algún sentido. Bueno, sí, para mí la apertura democrática en una ciudad como la ciudad de La Plata fue una apertura en todo sentido, ¿no? Vos imaginate que yo venía de una ciudad muy chica, donde no pasaban muchas cosas, donde la juventud no tenía muchos espacios para expresarse, más que no sea ir a un boliche o salir un sábado a la noche o practicar algún deporte. Digamos que todos estábamos en algún club, jugábamos algún deporte. Yo jugaba al fútbol, pero no teníamos muchas más actividades los jóvenes en la época de la dictadura. Es más, yo recuerdo que en la época de la dictadura, como ocurriera en el Mundial 78, nos hacían hacer esquemas. ¿Te acordás que el Mundial del 78 en la cancha de River, cuando se abre la apertura, hacían esquemas con participación gimnastas, de gimnastas y todo claro, eso. Sí, todas esas cosas claro. nos hacían hacer en la secundaria, todas esas pavadas nos hacían hacer esquemas de noche con linternas, todos los alumnos de todas las escuelas secundarias de Gualeguay, y eso pasaba en todo el país. Había como una anestesia generalizada para pueblos como los que yo nací. Obviamente. Digamos, yo podría ser mucho más sencillo porque tengo amigos, grandes amigos que vivían en La Plata
y ya tenían algunos espacios muy reprimidos, pero algunos espacios de participación política mucho más claros. Claro. ¿No? En una ciudad como La Plata tengo amigos de mi misma edad que ya se acercaban a algún lugar, a algún punto de reunión. Son ciudades que obviamente eran mucho más políticas. ¿Hay desaparecidos de Gualeguay? Sí, hay familia Gallego, hay uno de... Bueno, hay varios apellidos, pero no son muchos, pero son algunos chicos que estaban ligados al ERP, algunos que estaban ligados a Montoneros, y sí son familias que sufrieron muchísimo y que fueron totalmente por parte de la comunidad más conservadora de la ciudad, fueron ocultados durante todo el periodo del proceso. ¿No? Claro. No se hablaba en ninguna radio, no se hablaba en ningún diario. No. Silencio Total. Silencio. Sabíamos por mentas, porque se comentaba que sí hay una familia que precisamente se chuparon a los padres y lograron los padres poder poner a resguardo unas mellicitas que luego se criaron en Gualeguay, esas chicas, que ya son profesionales, que fueron criadas por los abuelos. ¿No? O sea que hubo historias lacerantes, digamos, como esas. Aún en Gualeguay, que era una ciudad que estaba alejada de... Obviamente. Y en Entre Ríos debe haber pasado en muchas ciudades cosas parecidas. ¿Y vos tenés hermanos, hermanas? Yo tengo un hermano menor, pero falleció en el año 19, con una enfermedad, digamos. Sí. Mi hermano también se crió en el campo, como yo, fue a la secundaria en Gualeguay, pero no continuó carrera universitaria. Él se volvió al campo, tuvo camiones. Se dedicó a la actividad. Sí, y después, bueno, tuvo una enfermedad y bueno, lamentablemente falleció en el 19. Y desde el punto de vista de la conflictividad política en el seno de la vida familiar, ¿se daba eso? ¿Hubo...? Con mi padre en la apertura democrática, sí. ¿Entre vos y tu padre? Sí. Primero que había miedo en las familias por... ¿Tu participación? Por la participación en política. Eso no me ocurría a mí, solamente le ocurría mucho que los padres... Y segundo, que mi padre no simpatizaba mucho con Alfonsín, entonces, pero eso era propio también de eso que existe mucho en cierta ideología conservadora en el interior, aún no siendo un terrateniente o alguien que tenga una situación objetiva. Hay un microclima político, ideológico que influye a sectores de menores. Sí, y además el hombre de campo en sí, por la propia actividad que tiene, que desarrolla, y eso mi padre participaba en la cooperativa, tenía su actividad institucional y además era muy solidario y era un tipo extremadamente honesto y muy querido en la zona, pero tenía un dejo de individualismo bastante fuerte y bastante antiestatal, digamos, ¿no? O sea, mira. Sí, todo lo que tenía que ver con el Estado, eso es una cosa bastante típica en muchos sectores de campo, ¿no? Pese a que cierto rechazo. El acercamiento al conservadurismo no lo acercaba a posiciones más antiestatales, ¿no? Claro. Él venía de una familia conservadora, pero no era conservador en lo ideológico. De hecho, por ejemplo, la actitud conservadora en lo ideológico en esas zonas estamentarias, rurales, son muy religiosas. Mi viejo era bastante ateo. Era más bien un liberal bastante, digamos, admirador de un cierto individualismo. Sí. Más liberal que socialdemócrata. Exacto. No, socialdemócrata no era. No lo era para nada. Claro. Y ahí sí, entre vos y él se sucedían fuertes discusiones familiares. Que no solamente estaba dada por el miedo, ¿no? Nos amábamos, éramos muy compinches en otras cosas, pero a la hora de la política eran peleas familiares que mi vieja tenía que salir a cortar
o cuando venían parientes o fiestas de fin de año, cosas por el estilo, porque bueno, yo defendía... Que no se divida la familia, tu madre. Defendía a Alfonsín a capa y espada y él era algo que lo superaba, digamos. Mira vos. Además, vos imaginate que las retenciones de Alfonsín, las viejas discusiones... Claro. Y yo le decía, pensar que las retenciones, que acá hay un gran error. Alguna vez Lucio Reca, que fue funcionario de Cámpora y de Alfonsín, un extraordinario secretario de Agricultura de Cámpora y de Alfonsín, Lucio Reca, que era un tipo de una cabeza muy bien amueblada, decía, cuando había como un enamoramiento ideológico de ciertos amigos del kirchnerismo, de las retenciones, ¿no? Él decía, si ustedes supieran que las retenciones por primera vez en la historia la aplicó la Libertadora. Creo, Rosena. No, eso fue después. Eso fue después. La Libertadora, cuando se produce ese tema de la desaparición del IAPI, que es lo que explicaba Lucio Reca, ¿no? Y libera los precios. El IAPI había fijado, Perón cae en septiembre, el 6 de septiembre. El 6 de septiembre cae Irigoyen, pero cae en septiembre. Sí, en septiembre. El 6 de septiembre. Sí, yo creo que sí. Que es cae en septiembre también, porque Irigoyen cae el 6 de septiembre también. No sé si coincidieron los días. Mirá, no sé si coincidieron los días, por eso. El IAPI había fijado la compra de toda la producción, ponele en $30 la tonelada. Con la liberación del mercado que hace la Libertadora, se fue a $300 la tonelada de trigo, ponele, ¿no? Será un salto en cuestión de meses. 1000%. Claro, es 1000%. Era tal el nivel de, sobre todo los grandes, ¿no? Para mi padre representó muchísimo, pero mi padre era un piojo, digamos, pero para los grandes pulpos de la economía rural, eso era una suma formidable, una transferencia de ingresos fenomenal. Probablemente el IAPI ya no estaba funcionando, eso seguro, pero el salto en la transferencia de ingresos fue fenomenal. Tan fenomenal fue que la Revolución Libertadora aplicó un 3,5% de retenciones y de ahí surgen las retenciones. Como derecho de exportación. Sí, claro. Esa fue en la historia económica argentina el debut. Ese es el debut. Siempre hubo algún instrumento por los cuales, pero el debut como impuesto, como tasa de exportación es ese. Luego, obviamente, Krieger Baceno también lo hizo. Obviamente. Es un instrumento. Sí, claro. Sirve a los efectos. Obviamente, no tiene que ser no es un dogma. No tendría que ser un dogma, digamos. Pero lo decía precisamente Lucio Reca, que fue en la época de Alfonsín, cuando lo putean en la sociedad rural, lo silban y demás, había 8% de retenciones. Hoy a Milei lo aplauden y lo aman y hay 33% de retención. O sea, y yo no recordaba que había sido funcionario de Cámpora. Lucio Reca sí. Bueno, pero hubo varios casos de Alfonsín que toma de funcionarios que venían de distintas etapas de gobiernos democráticos anteriores. Y bueno, después había otros casos también que no venían del radicalismo, como Labaña, como... Claro, por supuesto, sí. Otros, no recuerdo ahora todos los nombres, pero había muchos funcionarios en distintos... en el área de educación también había varios que venían de otras corrientes políticas, digamos, el comunismo. No me acuerdo si el plan de alfabetización no había un grupo bastante grande también ¿Del PC? De gente que venía o del PC, sí, o de líneas marxistas, digamos, ¿no? Que eran gente que había trabajado mucho en distintas épocas y en gobiernos de otros países también, con esa temática, alfabetización, con ese tipo de cosas. Alfonsín en la apertura democrática convocó a muchas figuras actores que tenían otro tipo de trayectoria previa, digamos, distinta. Bueno, en la universidad comienza tu vida más política y militante. Claro, sí, bueno. Sí, ¿no? Yo llego en el 83, arranco a estudiar agronomía. Vine por una cuestión de mandato, es una hermosa carrera, de hecho me recibí, soy ingeniero agrónomo, pero no practico la agronomía, hice cosas relativas a la agronomía
Y después me dediqué en la universidad a la educación, pero en realidad fui a estudiar agronomía con la idea de volver al campo. Claro, ¿no? Esa claro. fue mi idea original. Obviamente las ideas luego se van transfigurando en otras cosas. Sí. Y llego a La Plata y es como que me estalló la cabeza. Como le pasaba a todos los chicos que veníamos y chicas que veníamos desde el interior profundo de la Argentina, una ciudad como La Plata. Le ocurría lo mismo lo que iban a Córdoba o los que venían acá a la UBA. Claro, claro. Era ir a... y además La Plata especialmente. Yo creo que La Plata, más que Córdoba y que Capital Federal, la vida universitaria era asombrosa. Tenía una potencia política muy especial. La apertura de las peñas, los centros de estudiantes por regiones, los centros de estudiantes de las facultades, los movimientos políticos, digamos. Alguna vez hablaba con algún amigo de la JUP de aquellos años, de la Juventud Universidad Peronista, y decía, todo le debemos a Alfonsín, aunque lo puteáramos, decía ellos, le debemos habernos involucrado en esos años, porque la revalorización de la política, y sobre todo a jóvenes peronistas también que habían tenido que hacer esfuerzos, malabares para explicar un liderazgo tan rancio como el de Luder en ese momento, que haber tenido que explicar que eso la autoamnistía, digamos, la continuidad de la autoamnistía de los milicos o cosas por el estilo, francamente, si bien luchaban contra el gobierno de Alfonsín o eran opositores al gobierno de Alfonsín, todos le debían algo a esa presidencia de Alfonsín, claro, por claro. la convocatoria masiva. Y en la ciudad de La Plata era uno de esos escenarios. O sea, no había lugar donde no se discutiera de política, y la universidad era un ámbito impresionante. Así que a pocos días de que llegué ya estaba relacionado con... Ya me habían invitado los del centro de estudiantes, que es un centro de estudiantes muy, muy activo, y siempre ya tu conexión y tu referencia con Freddy ya nace. No, todavía ahí. no. Eso vino un poco después, pero ahí al poco tiempo. Pero en el 83 estuve como militante bien de base, bien de confeccionar apuntes, de ir a las aulas a tratar de invitar a los alumnos a alguna actividad, de repartir panfletos, de poner la mesita, de lo típico que se hace. Un militante. Y estudiar y tratar de no atrasarme, cosa que después ocurrió, me atrasé, la carrera la hice bastante larga, pero bueno, eran las dos cosas al mismo tiempo. Pero además vos tuviste cargo, fuiste... Yo en el 83 entré a militar, pero participaba de las listas muy, muy abajo, ¿no? Como ocurría en cualquier organización, que los más chicos entrábamos de vocal o de cosas por el estilo. Y en el 86, o sea, 3 años después, fui presidente del centro de estudiantes. Y ahí sí, ya empecé. Claro. En el 87 ya era presidente de la FULP, por eso, de toda la federación de La Plata. Claro. Y en el 89 ya era el secretario general de la Mesa Nacional de la Franja Morada a nivel nacional. De alguna manera no existe el cargo de presidente de la Franja Morada, sino que existe como las organizaciones más políticas de cierta idea de centralismo democrático, la figura del secretario general también. En la Franja sigue siendo así hasta ahora. Y entonces fui secretario general de la Mesa Nacional. No, lo que no fui presidente de Fuga, pero porque tenía... digamos, el presidente Fuga también era radical, era de la Franja de Rosario, Claudio Díaz. Así que, bueno, compartíamos la conducción. ¿Vos terminás, te atrasaste, terminás, qué año te vas de la universidad como estudiante? No, como estudiante porque yo empecé desde la carrera de Derecho también, o sea, hice varias cosas. Y después de grande, ya con hijos, porque yo me casé siendo... y nacen hijos siendo militante, digamos, universitario. En los 90 me recibo y después ya me quedo en la universidad, pero ligado a conducción, sí, a docencia, pero también a conducción en la gestión universitaria. Claro, porque y también en la gestión universitaria fui secretario de varias cosas.
secretario de Relaciones Institucionales, prosecretario general, de 3 gestiones universitarias. La gestión del rector Lima, que fue un rector de la época que acá estaba Yuberov, más o menos de la misma época. La gestión del rector Alberto Diver, todos radicales, ¿no? Que fue del 2000 al 2004, y el arquitecto Aspiazu, que fue del 2004 al 2000. Yo me debo haber ido de la universidad de los cargos de gestión en el 2010. Ajá. O sea que cuando vos tuviste... 2002. Cuando vos dirigiste el INCAP o algo, digo, Fue en uno de esos interregnos, digamos, claro, ¿no? Cuando era ministro cuando era ministro Freddy. Sí, claro. Sí, el gobierno de la Alianza estuve en la dirección del INCAP, que era el Instituto Nacional de Capacitación Política, que se había creado en la época del gobierno de Menem. Y en la gestión de Corach como ministro de Interior, el hijo de Corach era precisamente el que dirigía el INCAP. Ajá. Y bueno, cuando llega Freddy al ministerio, el INCAP tenían participación todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, y tanto en la plantilla docente como en la postulación de alumnos. Y los alumnos venían de los partidos políticos y había módulos bastante interesantes. Había módulos de economía, módulos de comunicación política, y duraba un año el curso, ¿no? Era un curso de capacitación para los partidos políticos. Eso luego no sé si se continuó o no. Continuó, ¿no? La verdad que... Yendo a un punto que por lo menos, digamos, supongo controversial, que es el año 93, que yo la verdad es que no lo recordaba cuando hablando con Freddy, cuando va en la disputa, en la interna radical, en la disputa con Masachesi, sí, va la fórmula Freddy Traño. Exactamente. ¿Sí? Contra Masachesi. Contra Masachesi. Curiosamente también me entero de que Raúl no apoyó esa fórmula, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento y cómo estuviste en ese momento? Bueno, breve. Yo, cuando arranco a militar en la Franja, a poco tiempo de militar en la Franja, estaba ya invitado a reuniones de una organización que por ese entonces era enorme, que era la coordinadora de la provincia de Buenos Aires, o sea, la Junta Coordinadora Nacional de la provincia de Buenos Aires, cuyo líder era nada más ni nada menos que este joven diputado nacional, Federico Storani, es más, mi primer acto en Gualeguay, que participo en el año 82, en la preapertura democrática, voy a verlo a Don Conrado, al cine, que me pareció extraordinario. Yo ya conocía a Cacho Viejo, digamos, que era si bien su origen era médico, pero era un hombre que tenía un bagaje, una formación impresionante en materia de energía. Claro, fue secretario de energía. Y bueno, y ahí digamos, en esa charla tenías relación con ese apellido, y cuando llego a La Plata me encuentro que había precisamente que su hijo era el líder, nada más ni nada menos que de la coordinadora más grande del país, digamos, que era la Junta Coordinadora de la Provincia de Buenos Aires. Así que desde ahí empiezo a militar en ese espacio con Freddy, después lo fui conociendo, ¿no? No era tan cotidiana la relación porque éramos militantes, pero bueno, cuando voy llegando ya a las instancias de conducción de la Ciudad de La Plata o nacional, obviamente es así, participábamos en la mesa de la coordinadora, de la corriente de opinión nacional después, y bueno, en una de esas tantas tenidas, digamos, hay una posibilidad obviamente de la organización de empujar la posibilidad de que Freddy sea candidato a presidente. Que se da en un marco, como él te habrá comentado, seguramente un marco complejo. Veníamos nada más ni nada menos que de oponernos al Pacto de Olivos. Claro. Que considerábamos, y Freddy ahí siempre lo plantea,
que el Pacto de Olivos, si bien no fue la única discusión que tuviera con Alfonsín, en otras discusiones quizás tenía razón Alfonsín, como también lo reconoce Freddy, pero en esa terminó teniendo razón Freddy, porque la trampa de la reforma constitucional, si bien tuvo detrás mucho del espíritu de la reforma de la Constitución, con la idea de incorporar derechos sociales, modernizar la Constitución, etcétera, etcétera, pero en realidad lo único operativo para el presidente de ese momento, que era Menem, era la posibilidad de la reelección. No había otro. Menem le podían poner el feminismo, le podían poner lo que quisiera, claro, a todo, claro, que sí, obviamente. Mientras estuviera claro que lo único que le interesaba era la red. Entonces, eso implicaba que el radicalismo perdiera peso, como ocurrió en definitiva en esa polarización un tanto asimétrica de radicalismo y peronismo, pero que era lo que explicaba el sistema de alguna manera bipartidario en la Argentina. Bipartidario un poco asimétrico, pero bipartidario al fin. El radicalismo nunca bajaba del 30%. Sí, claro, claro. Y era una opción de poder. Así. Y esa era la discusión que dio Freddy en distintos ámbitos, en convenciones. Llegó hasta a ser declarado persona no grata por el Comité Radical de la provincia de Jujuy. Mira vos. así que bueno, a mí me tocó todo ese proceso. Eso es lo que llevó a que Raúl finalmente respaldara a Masachesi. Y Raúl respalda a Masachesi, que era un gobernador que tenía más marketing que peso o valor político. Peso o valor político para representar una opción transformadora de la Argentina con sentido radical. Claro. O sea, con respeto, lo digo no hay nada personal con Masachesi, pero Masachesi representaba no era lo mismo que la posibilidad de armar un gobierno como el que se armó con Alfonsín. Pero bueno, yo en mi valoración de Raúl Alfonsín podría decir que esa microdecepción que viví a partir de enterarme de esto, yo desconocía esa variación, ¿no? Y a mí me tocó particularmente llevar cientos de jóvenes de la franja y la juventud a fiscalizar nada menos que me tocaron fiscalizar la provincia de La Rioja. O sea, manejábamos con otro amigo de la Universidad de La Plata el grupo de fiscalización de la elección interna de La Rioja, que eso no era tan complicado porque La Rioja, si bien estaba a favor de Masachesi, no había tanta agresividad de un aparato para garantizar la elección a favor de Masachesi, con lo cual ahí hicimos una buena performance, pero me tocó a mí particularmente toda una zona de Córdoba. En esa época el gobernador de Córdoba era Angelós. Claro. Y Angelós estaba también en el mismo esquema que Alfonsín, bancando fuertemente a Masachesi. Y con el aparato de la provincia de Córdoba jugando a favor de Masachesi en esa elección. Así que a mí me tocó depositar a un joven en cada mesa de la región de Cruz del Eje, del Valle de Punilla, de todos esos pueblos donde había... Pero en condiciones de mucha desigualdad. No, claro, nos enfrentábamos al policía de el aparato cordobés, angelosista, estaba expresado por el jefe de policía del pueblo, por la directora de la escuela, por la jefa del PAICOR, que era el programa alimentario de Córdoba, que tenía un peso enorme, por el que organizaba el campeonato de fútbol, porque organizaba un campeonato de fútbol y venían todos a votar. O sea, las urnas en esa elección yo creo que sacábamos 100 que votaban en una urna, Freddy sacaba 1 o 2 votos y 98 en contra. No podría tener el mismo éxito que en La Rioja. No podía. No, y en La Rioja no fue un éxito tampoco. Pero digamos, una derrota menos segura. Así todo, bueno, fue una épica de una elección pero interna. uno piensa esa fórmula, lo interesante, visto en retroactivamente, lo interesante de esa fórmula que quedó, y bueno, para mí mucho menos que a Raúl no acompañara. Pero no acompañó. Paso al 95 con una inquietud que, digamos, entre otras cosas,
A mí me gusta, desde el programa, señalar los desencuentros con un sentido desencuentros de las fuerzas políticos populares, digamos, con el sentido de que hacia el futuro, tal vez o no, quizá podamos remediarlo, ¿no? Entonces, la elección del 95, bueno, Menem, Massachusetts y Bordón, digamos, Bordón es la segunda fuerza, ¿no?, del FREPASO. Entonces yo sumaba los votos de Massachusetts con los de Bordón y da casi la misma cifra que sacó Menem, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? La fantasía, uno podría decir, si se hubiera constituido un acuerdo entre el radicalismo y el FREPASO, digamos, la historia podía ser totalmente distinta, sí, ¿no? Pero ¿por qué no hubo ni se intentó el acercamiento ese, ¿no?, en ese momento, ¿no? No, lo intentamos los que fuimos derrotados 100-2 y te recordarás el Molino. El Molino. El encuentro del Molino fue en ese sentido. Un embrión de la transversalidad maravilloso, digamos, sí, ¿no? Sí, y de la alianza también. Y de la alianza también. Que claro. Después, bueno, la alianza en el gobierno es otro capítulo, pero previo, Alfonsín también rechazó lo que fue el Molino, y 2 años después lo estaba proponiendo, porque el espíritu del Molino era eso, era construir un puente entre los sectores que fundamentalmente poner primero freno y ofrecer una alternancia en el sistema político democrático, y generar una alternativa política. Inclusive se armó un embrión de lo que fue el Molino, fue un embrión precisamente de lo que fue luego la alianza, que tuvo éxito electoral en 2 oportunidades, en el 97 y luego en el 99, y bueno, después la suerte que todos sabemos, que lamentablemente fue un fracaso para el campo popular enorme. Pero sí se intentó, pero también el partido reaccionó, no solo castigando al sector que había propuesto una alternativa frente al Pacto de Olivos, sino que había propuesto una alternativa sobre la mesa, que era juntar a estos sectores. Chacho, Bordón y Freddy protagonizaron esa actividad del Molino, y era una directriz para profundizar. Absolutamente. E inclusive creo que Freddy te habrá comentado que se había establecido la idea de jugar una interna abierta entre los 3, ¿no? Bueno, por eso interesante si tiene proyección de futuro esa interna abierta, porque de alguna manera los 90 permite el acercamiento de distintas identidades políticas, es decir, un sector no peronista o antiperonista podía aliarse a todo el progresismo peronista, que era antimenemista. Entonces permitía, digamos, que hubiera... Bueno, Alfonsín lo tomó a ese espíritu con un delay, pero lo tomó, y en perspectiva histórica fue un acierto, y se logró la alternancia en la Argentina porque el menemismo fue derrotado, y en esas elecciones previas legislativas del 97, donde precisamente Graciela Fernández Mejide fue la candidata en la provincia de Buenos Aires. Así es. Y luego, en el 99, en la presidencial. Pero, Alfonsín lo tomó, se llegó hasta hacer, no me acuerdo cómo se llamaba, el ámbito donde se discutía un programa por el trabajo, la educación, la producción, etcétera, etcétera, que funcionaba en todo el país, y se habían armado equipos. Y bueno, después bueno, lo de la Rúa fue ya una situación aparte, ¿no? Así es. Bueno, y yendo más con curiosidades mías, porque tus votos siempre en general han sido hacia el radicalismo, digo bien. ¿O hubo alguna excepción? Bueno, excepciones son cosas que por ahí puede haber ocurrido, sí, algún corte de boleta puede haber habido, pero he sido
Siempre un hombre de partido. Claro, siempre claro. un hombre de partido. ¿Tu voto en el 2007 es La Baña? Es La Baña. Sí, sí. Es La Baña. Sí, sí, es La Baña. He Correcto. votado a Leopoldo Moró con el 2% de los votos. Claro, Sí. claro. Bueno, eso, Sí, sí. digo, en algún sentido marca el peso de cierta identidad, ¿no? Sí, exactamente. El que votó ahí, sí. digamos. Yo creo que eso, así como ese amigo de la JUP tuvo que votar a Luder, queriendo otra cosa, totalmente. a mí me ha pasado alguna vez, sí. Algún sapito nos hemos comido. En ese plano, te digo que en general es difícil, por lo menos en los entrevistados y entrevistadas que he tenido, hacer mención a aquello de lo cual uno se arrepiente de haber ejecutado o actuado políticamente, pero que si volviéramos a ese pasado corregiría ese acto, digamos, ¿no? Es decir, no que con el diario del lunes, bueno, es muy fácil, ¿no? Es como si dijeras, bueno, vos tenés algún acto político del cual digas, si yo tuviera que volver a vivir eso, no lo haría. Sí, ¿quién no? Sí, debe ser más de uno. Yo con que menciones uno ya... No, tuvimos una seria, digamos, en los grupos juveniles, la franja, la juventud, tuvimos una poca, en aquellos años, digamos, donde se estaba produciendo, digamos, una fuerte discusión con el gobierno de Raúl, con el tema del punto final, obediencia de vida. Obviamente sabíamos que estábamos lidiando entre la ética de la responsabilidad de la que hablaba Raúl, pero no nos cerraba por ningún lado. Y francamente, si bien no había muchas cosas más que convocar en un ámbito universitario la movilización en contra del punto final de obediencia de vida, pero fue no haber puesto más empeño en dar los debates internamente dentro del partido. Ese es un tema, además, porque había actores que esos debates que actuaban en forma muy ortodoxa y muy de seguidismo y reflexivo, y te sorprendería. No quiero hacer nombres personales porque a algunos les tengo mucho afecto y hoy están en posiciones muy... cercanas al gobierno. No. O muy contrarias, pero que en aquel entonces defendían a capa y espada el punto final de la obediencia de vida. Ajá. Sí. Pero que hoy no están cercanas al gobierno de Milei. No, que inclusive están muy cercanas a visiones muy progres. Sí, en claro. Esos años eran muy ortodoxos. Claro. Y no permitieron. O sea, nosotros entendíamos muchas razones por las cuales Alfonsín estaba en un momento crítico, en un momento bisagra de su propio gobierno y que corría el riesgo del gobierno, pero que no nos cerraba. O sea, en ese sentido faltó, según vos, fuerza y voluntad política para oponerse a eso. Lo que pasa es que íbamos a algunas convenciones y había un fuerte encorsetamiento para no hablar de ciertas cosas, digamos, ¿no? Y eso ocurrió en aquellos años. Y bueno, eso es una experiencia política que es un sabor amargo, tiene un sabor amargo. Tiene un sabor amargo. Perdimos. Nosotros teníamos un vínculo con esa temática desde una perspectiva muy dinámica, muy progresista, muy orientada. Y bueno, pero sentíamos que perdíamos bandera, ¿no? Obviamente que a juzgar por lo que vino y por lo que hoy hay, es una sofisticación también, porque hoy lo que ha triunfado es la antipolítica, en función de que realmente esto es infinitamente peor. Absolutamente. A toda esa discusión. Es un salto cualitativo. Sí, claro. Bueno, y yendo al sabor amargo, ¿no? Que mencionaste. ¿Es Gualeguaychú también un sabor amargo? ¿Cómo? Gualeguaychú. Gualeguaychú. Esa decisión, claro. ¿te deja un sabor amargo? No haber constituido una alternativa de gobierno deja un sabor amargo. Pero ahí, la alianza con el macrismo no te deja un sabor amargo. O sea, como dice Freddy, había un
una situación en dos sentidos, digamos, ¿no? El sistema democrático estaba planteando la necesidad de la alternancia y del control. Y eso fue lo único que cumplió Gualeguaychú, la alternancia y el control. Pues se logró la alternancia porque una fuerza de otro color político le ganó a la fuerza que estaba desde hace 12 años. Digamos, ¿no? Pero eso no es una condición importante, pero no suficiente. Digamos, no terminó en buenos términos porque no había la construcción de una alternativa. Digamos, no fue el radicalismo, fue detrás. Había una construcción progresista, claro, de la alternativa. Y no había mucho más que una adhesión sin derecho a protesto de parte del radicalismo. Una adhesión que logró la primera parte del contenido. Logró equilibrio en el sistema político argentino. Vos ponete a pensar que la elección anterior había sido la elección que gana Cristina y que sale segundo Hermes Wiener, y había 40 puntos de diferencia entre Cristina 17 a 54. Un desbalance del sistema político argentino fenomenal. Y eso es lo que justificó una parte de lo que se cumplió en Gualeguaychú, que es contrabalancear el sistema político. Pero evidentemente la construcción de la alternativa no fue en sentido progresista por muchas de las cosas. Digo como curiosidad, diría que esa argumentación la he escuchado también, Federico. Si mirás igualmente la nota que tuvimos, yo noto de parte de Federico un mayor arrepentimiento que noto en vos respecto de Gualeguaychú. Lo menciona como uno de los errores posibles de haber cometido. Sí, pero lo cual... Pero la falta, digamos, Freddy te habrá dicho que llegamos a esto también porque las experiencias anteriores, incluida esa experiencia, faltó el camino para que llegue esto que hoy tenemos, ¿no? Sí. Y bueno, el asfaltito ya había empezado antes, digamos. O sea, Gualeguaychú no existió, no se construyó en el vacío. Claro. Sí, además no tenemos por qué estar de acuerdo en todo con Freddy, digamos. En absoluto. Pero no, pero yo creo que Freddy rescata, es un matiz Freddy rescata, con estas mismas palabras, Freddy rescata haber equilibrado el sistema político. Por esta razón que te decía. Digamos, sí, claro. La posibilidad que se volviera a dar una elección, en ese momento una elección, donde estuviera tan desbalanceada, podía significar un incremento de una situación de cierta tendencia a bolsones de autoritarismo en la otra fuerza política. Sí. La otra fuerza política tuvo que resetearse bastante para poder volver al poder. Y cuando volvió de una manera que también, fíjate vos, de alguna manera tuvo mucho de improvisación, porque logró volver al poder. Estás hablando de Alberto. Obviamente, sí. Pero tuvo un reseteo la fuerza política, porque si no, no volvía. No, y ahora tenemos que resetearnos todos. Bueno, el reseteo no. Bueno, pero fue. Y ahora tenemos que volver reseteándonos todos, porque esto que está hoy es producto de dos fracasos. Producto del fracaso del peronismo, del kirchnerismo, y producto del fracaso de la política que está fuera de lo que no conforma ese universo. Digamos, porque aún la derecha más democrática que debería existir en cualquier país fracasó. Y en el mundo está fracasando porque las experiencias autoritarias de derecha neofascistas como esta están absorbiendo las derechas democráticas. Absolutamente. O sea, ahora hay que resetear, ahora tenemos una obligación mucho mayor. De doble reseteo y de doble desafío. Comparto. El gradualismo neoliberal macrista, ese fracaso, digamos, obviamente da lugar a una... El mejor equipo de los últimos 40 años. 50 años. Pero bueno, la violencia que hoy encarna este gobierno tiene que ver con, entre otras cosas, con el kirchnerismo, con ese gradualismo liberal que fue inefectivo. Y que no es solo de acá, digamos. Es absolutamente. Es Finlandia, Países Bajos, es Austria. Pero vienen entrándole las balas, eso es lo importante, porque yo creo que o sea, más rápido de lo que pensamos le vienen entrando las balas. Y algunas que se autodisparan. Y algunas que se autodisparan. Algunas que se autodisparan. Francamente, yo creo bueno, y permitime llegar a esta
ya finalizando, el escenario, voy a obviar 2025 por la cercanía y bueno. El escenario 2027, ¿no? Es decir, si vos tenés que dibujar el escenario que a vos te gustaría que ocurriese y además de que te guste, que políticamente lo imagines, aunque difícil, viable. Sí. ¿Cuál sería el escenario al cual querrías llegar en el 2027? Y habría que producir un nuevo molino, ¿no? No sé cómo, pero algo que genere una instancia superadora de la política clásica. Pues esto no se sale con outsiders de la política, no se sale con outsiders de la política. Pero la política clásica, poniendo las barbas en remojo y con muchos dirigentes que hay en el campo popular, en la Unión Cívica Radical, en el peronismo, en el socialismo. Sí, irías hacia una coalición amplia. Sí. De oposición. Sí. Eso es una idea que creo que tiene que estar acompañada de un programa de salida de lo que va a quedar. Obviamente. Acá no agotarse en el antimileísmo. Digamos. Exacto, no. Si se agota en el antimileísmo, sí se va a lograr derrotar a Milei, pero no se va a lograr. Exactamente. Sería una alianza, de alguna manera, un fenómeno parecido. Pero sí, entendiendo que lo que... Ayer leí una nota de Fidanza en Perfil, creo, que suele, para mi gusto, ser una periodista inteligente y delicado, donde habla también de la constitución de una alianza, pero con el sector, con el peronismo no kirchnerista y con el republicanismo. En esa propuesta excluía, digamos, al kirchnerismo como parte de esa alianza. De alguna manera uno podría pensar que Larreta, cuando hacía su campaña en el 70-30, digamos, que pensaba en un sentido de una coalición amplia, ese 30 era el kirchnerismo, con lo cual no había que incluirlo en una conversación de una coalición. Por lo menos no había que intentarlo desde ese lado. ¿Vos coincidís? ¿Crees que habría que pensar que el kirchnerismo podría y debería o sería bueno que sea también un actor de esa coalición? Yo creo que la construcción de eso tiene que ver con cómo se lidera ese espacio. Yo no tengo ningún elemento, pero intuyo que trato de ver, digamos, al kirchnerismo, a grupos más ligados a la cámpora, a los grupos más duros. Más puros. Duros y también. Puros y duros. Es más interesado en hacer una revival al tipo Lula, digamos, con Cristina, que puede ser una alternativa excluyente. Yo creo que el kirchnerismo puede estar en cualquier escenario, pero cuando se torna excluyente, ya no es un problema que yo quiera que esté el kirchnerismo, digamos. No, lo hablo desde tu deseo, porque claro, después depende es que mi deseo tiene que ver mucho con eso, porque la actitud política de que si el kirchnerismo busca liderar en un proyecto de cierto exclusivismo, no es una construcción de carácter plural en la que nos interese participar. Nosotros no estaríamos nunca inventariados a eso. O sea, nosotros no somos radicales que nos inventariaríamos, quedaríamos inventariados en un espacio de esa característica. Pero que puede estar el kirchnerismo, yo no tendría mayores problemas. El tema es que supongamos porque no, ahora en una búsqueda de liderazgo del kirchnerismo, porque esa propensión, me parece, ese tipo de construcción que plantean algunos dentro de ese grupo más duro, es un grupo donde el liderazgo lo plantean y donde plantean de que vuelven a hacer lo mismo que ya hicieron. Sí. Entonces, en ese sentido, creo yo que no sería constructivo para la fuerza. Sí, yo comparto esta idea, digamos, siempre, y creo Tenemos grandes amigos radicales que adhieren al planteo de que el kirchnerismo lidere, y nosotros, si eso lo hubiéramos
lo hubiéramos planteado, ya habríamos estado en el kirchnerismo hace rato. Digamos, claro, ¿no? claro. Yo Entonces, no. creo que la disolución del antikirchnerismo, digamos que en algunos casos es más fuerte que el antimileísmo. La disolución del antikirchnerismo es también responsabilidad del kirchnerismo, ¿no? Si el kirchnerismo Sí. no da nuevas señales, Sí. no contribuye a que se debilite el antikirchnerismo. Pero tienen todo el derecho a pensar también de que pueden ser alternativas. No. Son los derechos que tienen los grupos políticos, pensar que pueden liderar un proceso y volver. Pero por eso digo, si ese liderazgo tiene el sentido a veces de, digamos, más verticalista, excluyente, qué sé yo, estamos reeditando una situación y no estamos configurando. Yo por lo menos no participaría en un esquema de esas características. Pero teniendo en cuenta que contribuyera el kirchnerismo a debilitar la frontera antikirchnerista por una nueva actitud, ¿sí? Que todavía está en pañales. Y se va a una interna, digamos. En esa interna, con una coalición amplia, con un programa de mínima, común, compartido, digamos, y donde las distintas fórmulas deciden jugar una interna, manteniendo ese programa mínimo común, y que la fuerza que concite mayor adhesión sea la que lidere. Sí, eso puede ser la resultante final de un proceso previo. No, me refiero, por eso yo te hablé del escenario, cómo llegar, no, sino cuál te gustaría que fuese en el 2027. 2027 está antecedido por el 2025, ¿no? Claro. Y el 2025 todavía tiene grandes incógnitas. Así es. Porque a mí me parece que algunas cosas se podrían ensayar en el 2025, pero me parece que no estarían dando los tiempos, salvo que se incremente el grado de deterioro del actual gobierno y que eso acelere. Obligue la gente, que es una entidad bastante caprichosa en el sentido de que a mí no me gusta hablar de la gente, digamos, pero muchas veces opera la opinión pública, opera forzando a las fuerzas políticas a juntarse para tener una alternativa en forma rápida, ¿no? Lamentablemente las elecciones de medio tiempo siempre se usan para castigar, pero si esto se torna insufrible, la gente va a castigar, digamos, no va a querer encontrar un... y el 2025 es muy importante por eso. Puede haber una oferta... acá lo que está ocurriendo es que va a haber una oferta del gobierno, si todo transcurriera tal cual está hoy, una oferta del gobierno fagocitándose la ultraderecha a la derecha del PRO, sí, debilitando. a la derecha del PRO, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Va a haber una oferta clara desde ese punto de vista, ¿no? Y después habrá que ver cómo se presenta la oposición en todas sus variantes más progresistas, si se presenta junta o no. No parecería ser fácil hoy. No para el 2025, por eso me reitero tal vez en la pregunta y orientada a esto. Más allá de lo que pasa en el 2025 y más allá si la secuencia posterior lo permite o lo habilita. Desde el punto de vista del deseo y pensando que no es necesariamente viable, que se llegue a un 2027 con una amplia coalición, con un programa común donde las fuerzas que incluyen al kirchnerismo y al resto, digamos, acuerden y vayan a una interna, ¿es un escenario atractivo para vos? Es un escenario atractivo si las fuerzas políticas que conforman ese frente se reconocen y no tienen que estar sometidas a un planteo de liderazgo excluyente. Elección interna. Pero no lo digo solamente por el kirchnerismo, sino lo digo por quien plantea un liderazgo excluyente. Pero si hay elección interna, me someto. Pero hay que ver si ese espacio se puede construir, digamos, ¿no? No. Porque nadie entra en una encerrona donde quede atrapado a la posibilidad de volver sin beneficio de inventario a cosas que ocurrieron durante también esa etapa. Y si no, pero vuelvo a eso, si no habría un mensaje renovador. Exacto. No habría... Y eso es lo que hay que construir. O sea, mi deseo puede ser en ese sentido, pero construirlo está mucho más en la situación de cierta expectativa
que hay que construir en víspera del 25 sí, también. Hay muchos puentes que construir. Obviamente. Y además, si hay... Imagínate vos si estas dudas están en el espacio de Kicillof y Cristina. ¿Cómo no van a estar en un espacio que está por fuera de Kicillof y Cristina, que somos todos nosotros, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay en este momento, dentro del peronismo, kirchnerismo, tantas discusiones que todavía no están saldadas, ¿te imaginás en el resto? Entonces hay que poner manos a la obra, trabajar, hacer una oferta política lo más amplia que sea posible y lo más progresista que sea necesario, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Probablemente hay que ceder para eso en muchos aspectos. Porque donde vos planteás extremar el grado de pureza, obviamente, el grado de amplitud de la coalición va a ser menor y el grado de éxito electoral también puede ser menor, ¿no? Y excluís. Excluís. Y eso es lo que hay que construir ahora, Ariel. Totalmente de acuerdo. Esos puentes. O sea, por eso yo pensaba que la competencia que se va a dar probablemente entre fuerzas que tal vez en el 2027 puedan estar juntas y tal vez en el 2025 compitan, digamos. En el caso de mi partido, yo no voy a hablar de los demás, hay el ejemplo que cae Maduro, porque hay gobernadores que son actores muy importantes. Bueno, estamos hablando del kirchnerismo y dentro del peronismo tenés al propio Kicillof, hay otros actores dentro del kirchnerismo, hay actores del masismo. Massa es un actor político que sigue siendo un actor político, que a mí me guste o no me guste eso. Obviamente. Sí. Yo puedo hablar por los de mi partido que a mí me gustan, que no son todos. Nosotros en nuestro partido tenemos ya bastante para entretenernos, pero nos gusta seguramente que actores del rango, digamos, del gobernador de Santa Fe, o actores como el radicalismo de la capital federal, que Martín Lustó está siendo fuertemente atacado más por sus aciertos que por sus errores. Por sus virtudes para nosotros son virtudes. Las dificultades que está atravesando tienen mucho que ver con que no votó el DNU, digamos, ¿no? Entonces... que fue crítico y se plantó en muchas cosas. Si hubiera votado el DNU, probablemente lo de la manito y todas esas cosas no hubiera sido fogoneado por los medios de comunicación adictos al gobierno. La manito en el Senado. Exacto, todas esas cosas que hicieron para deteriorar mucho más. Pero yo creo que ahí también hay un tipo que me parece que nosotros valoramos mucho y que bueno, el mismo caso de Manes, que es otro dirigente que también nos interesa acercar, que sea tenido en cuenta en esa construcción de un molino futuro. Eso te diría como título, que me parece que un molino futuro, el radicalismo, ¿con qué nombres puede aportar? No, es que el molino viene a, digamos, como referencia, como un embrión que tardó mucho tiempo en desarrollarse y se puede aplicar ahora. Uh-huh. Digamos, me parece una maravillosa referencia por la diversidad que lo constituyó, por la transversalidad que lo configuró y en gran medida la interna peronista y el desenlace de esa interna va a ser un factor muy contribuyente. Sin duda. Por eso yo bolilla negra a nadie. Llama quién soy yo para poner bolilla negra. Ni al kirchnerismo, ni al no kirchnerismo. Solamente la posibilidad de construir esto. El requisito para... Es un requisito básico. El que trate de imponer en un momento de tanta fragmentación una especie de condición sine qua non, sea el kirchnerismo, sea quien sea, la idea de que esto es sin beneficio inventario y acá a vos te toca el rol de hacer seguidismo y reflexivo. Verticalidad. Nosotros no hicimos el seguidismo y reflexivo con el propio Raúl, al cual amábamos, no lo vamos a hacer con nadie, jamás. Jamás. Y además me parece bien y además me parece claramente una oferta alternativa a Milei, que es precisamente... Acá lo que hay que ponerse las manos a la obra es a construir esa oferta alternativa a Milei, pero no por Milei, sino por lo que va a dejar este gobierno, que va a dejar tal raza en un estado sin PAMI, un estado sin funciones básicas,
que evidentemente nadie podía decir que el Estado estaba funcionando extraordinariamente bien, ni mucho menos, pero este viene a destruir un instrumento que tienen los sectores, los amplios sectores, las grandes mayorías argentinas, que es tener un Estado que mínimamente los defienda frente a los sectores más poderosos de un país o del mundo, y que hoy no está quedando como instrumento de absolutamente nada, porque hay una actitud muy extrema en ciertos planteos de pérdida de peso del Estado como regulador de la vida política, social, económica de un país, y además de destrucción de un sistema productivo. Porque acá la primarización va a ser absoluta, la búsqueda de capitales que generen a través de un incremento enorme de la actividad financiera es lo único que hoy aparece como novedad política en este sistema, ¿no? No vemos otra cosa que una reedición de un neoliberalismo mucho peor que el de Menem. Menem tenía hasta un plan, si se quiere. Esto es mucho peor. Pero además la política de Menem era más seductora que destructiva, digamos, en el sentido de cómo yo trato al oponente. Claro, eso desde ya venía un hombre que venía de la política. Pero además esto es un experimento en marcha con consecuencias insospechadas. Insospechadas, y además que depende de variables internacionales, depende de cómo se configura. Estamos inermes. Creo que Freddy lo planteó acá, y que a nosotros nos tocó el peor, digamos, ¿no? Absolutamente. Y bueno, es eso, porque por lo menos en otras latitudes, muchas de estas referencias de ultraderecha terminan protegiendo aspectos de la economía nacional de sus países, y no haciendo esta apertura indiscriminada. No, pero ahí yo a veces tengo el proteccionismo imperial. No es lo mismo que el proteccionismo de un país poco desarrollado. El proteccionismo imperial es ahogar a otros. Sí. Con lo cual a veces me preocupa esa revalorización. Sí, a mí me inquieta. Pero aún el proteccionismo imperial en Estados Unidos, digamos, cuando alguien se refiere al cinturón del óxido, ¿no? Porque la realidad de Estados Unidos no es lo que vemos en las películas, ¿no? Evidentemente, pero por algo ganan estos tipos también. Me parece que a Trump le importa poco el óxido, por eso le baja los impuestos a los más concentrados. Obviamente, y sí es un instrumento electoral el óxido. Sí, obviamente. Me parece pero digamos, en el punto de cierta valorización de las economías de las economías propias, a nosotros nos tocó el peor. Digamos. Absolutamente. Directamente se enfrenta a un mundo que se va acorazando, se enfrenta... Yo suelo decir que Milei es un nacionalista del siglo XIX, no de la actualidad, pero sí del siglo XIX. Sí, claro. Reivindicando ese periodo pre-irigoyenista, ¿no? Sí. Bueno, ha sido muy, muy agradable la conversación, te agradezco nuevamente la participación y seguiremos conversando y compartiendo, tratando de que el desenlace sea el mejor, ¿no? Totalmente, eso es lo único que nos anima. Yo te agradezco mucho a vos la invitación y bueno, abiertos a esta etapa que seguramente va a ser de mucho diálogo y de que vuelva la política con letras mayúsculas como Raúl Alfonsín a nosotros siempre nos marcó la idea de diálogo es lo único que puede generar el diálogo entre los que piensan distinto, entre los que piensan parecido no sirve más que para la endogamia. Así que eso es un poco la idea. Mira, este programa lo llamamos Sin Trincheras, el sentido, porque esto puede dar lugar a libres interpretaciones, en el sentido de que la política sea un área de conflicto, de confrontación, pero no, porque si hay trincheras hay guerra y hay enemigos. ¿Sí? Y la lógica del enemigo nos lleva a la guerra. Sin duda. Y nos lleva a las trincheras. Por eso se llama Sin Trincheras.
Gracias nuevamente, Ariel. Gracias, Ariel. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero. De colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta. Un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos, la guerra.